tardes a todas, a todos. Bienvenidos al Ateneo. Hoy tenemos, nuestra propuesta es una actividad que ha organizado nuestra sección de Medio Ambiente. La sección de Medio Ambiente la coordina, su responsable es Jesús González López, padre. Su hija está aquí, nos acompaña. Victoria, gracias por venir. Jesús es catedrático de microbiología de la Universidad de Granada, es colega de la institución, de la casa, de la alma mater granadenses, aunque de otra disciplina. Es ya emérito desde hace escasamente un mes. No llega un mes, desde el 1 de octubre. 15 días. Catedrático, pero aunque está ya jubilado, su actividad no ha cesado, yo creo que se ha intensificado. Él tiene un amplísimo, un impresionante currículum académico y científico y él lo va a mantener porque sigue siendo investigador principal de una inmensa cantidad de proyectos de excelencia, de proyectos de investigación nacionales y europeos. Y bueno, cuando llegó el momento en que había que colocar a alguien, buscar a alguien para que se hiciera cargo de la sección de medio ambiente del Ateneo de Granada, tras la renovación de su junta directiva en el pasado mes de febrero, pensé inmediatamente en él, porque a pesar de la intensidad y la diversidad de su trayectoria y de su currículum investigador, toda esa trayectoria tiene un denominador común, una lógica, yo diría, que subyace, que es la protección del medio ambiente. Es decir, la mayor parte de sus proyectos están enfocados a la protección y conservación medioambiental. Ha tenido proyectos premiadísimos relativos precisamente a la prevención de la corrosión del suelo, para su protección medioambiental, el uso y la recuperación de aguas. Ha sido durante muchísimos años director del Instituto de Agua de la Universidad de Granada y eso ha impregnado claramente esa línea de protección medioambiental, ha marcado claramente su carrera científica e investigadora. Por tanto, no podía haber un candidato mejor para ese puesto. Aceptó y lo tenemos aquí. Y la segunda de las actividades que ha organizado la sección de medio ambiente ha sido esta que nos trae hoy a Carlos Serrano, que él va a presentar obviamente como coordinador, como ha sido su anfitrión en esta actividad, y él va a presentar por tanto a nuestro ponente. Gracias a los dos, a Jesús por aceptar la responsabilidad y la carga que supone esta tarea del Ateneo, y a Carlos Serrano por venir tan generosamente a ilustrarnos con su conocimiento, siempre además muy práctico en este caso, con lo cual va a ser, creo que, el principio de una gran colaboración. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, buenas noches y muchas gracias a todos por estar con nosotros, con Carlos, en esta noche de Granada, que ya se hace relativamente de noche pronto, sobre las 7:30 ya es hora de salir de aquí en Granada a tomar algunas tapas. Por tanto, muchas gracias por estar con nosotros durante estos momentos. Gracias también a Rosa por esa presentación que es absolutamente merecida y sobre todo porque ella es amiga, y claro, de los amigos no te puedes fiar mucho, en cuanto que te das la vuelta le están poniendo bien, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Rosa. Yo estoy cooperando con el Ateneo desde no hace mucho tiempo, pero la verdad es que he venido ya a un acto, tuve la otra noche en una conferencia aquí en este salón, y organizar este coloquio, esta reunión con Carlos es un auténtico placer. En el caso de esta noche,
tema vino como consecuencia de un comentario que nos realizó Rosa, el presidente. Porque Carlos dio este coloquio, esta presentación, la hizo también en el Ateneo de Málaga. Y bueno, cuando tuvimos noticias de ello, creímos que era el momento de traer a Carlos a Granada, porque Granada está en una situación muy parecida a la que se encuentra Málaga en este momento, que luego él nos dirá que cada ayuntamiento organiza el tema de forma distinta, ¿no? En Granada llevamos desde el día 1, aunque el 1 de octubre, aunque es cierto que estamos viendo carteles, estamos recibiendo señales desde el ayuntamiento de que la zona de bajas emisiones se va a poner en marcha, que si al principio deberían, no preguntaban. Es decir, a Ciudadanos siempre se le está un poco asustando de que va a llegar el momento, el momento ya llega. El momento llegó a partir del 1 de octubre y ha llegado con una enorme controversia. Y para ello, al igual que ha ocurrido en Málaga, pero Granada tiene sus particularidades. Carlos comentaba hace poco que Málaga tiene una situación como ciudad en la que la zona de bajas emisiones es aproximadamente un 10%, un 15%. Granada, la zona de bajas emisiones, es prácticamente el municipio de Madrid. Por tanto, tiene distintas situaciones desde el punto de vista estratégico. En consecuencia, pues ahora Carlos, que es el especialista, nos va a comentar las virtudes, los defectos, las ventajas, los inconvenientes que tiene introducir zonas de bajas emisiones en municipios como es Granada o como es el resto de España. Aunque esto no es un hecho exclusivo de España. Hay ciudades europeas que también han incorporado esta misma metodología, teóricamente para evitar la contaminación. Y yo recuerdo ciudades como Londres, en las que para llegar al centro tienes que pagar una tasa, ¿no? Sí, hay que pagar para llegar a los almacenes, tienes que pagar una cantidad determinada, sobre todo los que tienen matrícula y son de fuera de Londres, ¿no? En consecuencia es algo europeo, son directivas europeas, son directivas que a todos nos afectan, que a unos nos molestan, a otros no les molestan. El tema ambiental ciertamente es discutible, como ahora quizá Carlos nos comente. Y para hablar de todos estos temas, sin ninguna duda, Carlos Sedano es la persona. Yo he tenido la oportunidad de, cuando Rosa me comenta, oye, se ha hecho esto en Málaga, esta persona, Carlos Sedano, es una persona que conoce mucho el tema, pues yo lo primero que hice es buscar quién es Carlos Sedano, ¿no? Y encontré cosas muy interesantes, porque es una persona, aquí hay personas que lo conocen mucho mejor que yo, partimos de esa base, pero es una persona que es desde hace prácticamente de los años 80 y tantos, 86. Tú empezaste la comunicación en el año 86. El año 86. Es una persona que viene trabajando en temas de motor, de coches, tema de motor. Un especialista, es periodista y trabaja en el sector del motor. Por tanto, una persona con larguísima experiencia. Ha actuado o ha participado como periodista en muy distintos medios de comunicación, tanto escritos, de radio como de televisión. Por tanto, conoce muy bien todo lo que es lo que nosotros llamamos la transferencia del conocimiento, en este caso de la comunicación, en el tema del motor. Y aparte de esto, es una persona que tiene una gran experiencia como conductor en situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, como piloto, no diría que hay riesgo, porque los que pilotamos sabemos que probablemente tenemos más posibilidades de tener un accidente en la calle que en un circuito, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Los que lo vemos desde fuera creemos que aquello es una situación de riesgo, pero lo domina bien, de hecho está aquí, sin ninguna lesión reconocible, y en consecuencia es una persona que conoce el mundo del automóvil, el mundo del motor desde todos los ámbitos de vista. Y en este caso, el tema de porque yo hablé una vez, recuerdo, con un exdirector de SUR, en el que tú creo que has colaborado. Pues sí, yo estuve en SUR desde 2011 a 2014.
me dijo, me habló muy bien de ti, por cierto, y porque tengo amistad con él. Es una persona que ya no está en Sur, lo digo por reconocerlo, pero es el marido de la actual consejera, Pedro Ruiz. Entonces me dijo, la persona encantadora, va a ser de mucha utilidad, conoce mucho esto, por lo tanto, si acepta, porque entonces tendría que hacer el contacto, si acepta va a ser un lujo tenerlo con nosotros. O sea que me habló muy bien. Entonces, él me comentó, dice, bueno, es un hombre, una persona que conoce muy bien el mundo del motor. Me dice, el tema de las zonas de bajas emisiones es una problemática nueva, relativamente nueva, y si no le he oído, pero la referencia que tengo es que realmente Carlos conoce muy bien el tema y sobre todo él tiene una opinión que es una opinión profesional, porque los que no somos profesionales del motor, no somos profesionales de este área, nos dejamos llevar mucho por las opiniones y sobre todo nos dejamos llevar mucho por el comentario de bar, si me permite la expresión, la casuística particular. Si hablas con unas personas, te dicen, no, es que el problema de la contaminación en Granada es tremenda, tenemos uno de los aires más contaminados de España. Esto ya me lo decía un alcalde de Granada, pero claro, la respuesta mía es que Granada tiene unas condiciones climáticas y de viento muy particulares. En Granada no hay industria pesada, la industria pesada está desapareciendo del país, pero no tenemos un índice de contaminación atmosférico por industria, como lo tuvo en su momento, no sé, Bilbao, ¿no? Luis conoce muy bien la zona del norte. No somos una zona industrial pesada, pero sí somos una zona en la que, por unas circunstancias u otras, no tenemos prácticamente viento. Granada es una ciudad muy poco ventosa. Es de las cuestiones que cuando uno va a la zona costera, a los que vivimos en Granada, yo no soy granadino, soy cordobés, pero los que vivimos en Granada no estamos acostumbrados y nos molesta mucho el viento, al menos en términos generales. Es porque en Granada no hace viento prácticamente. Y esto hace que sobre Granada la contaminación que tenemos se vaya acumulando y tenemos esta situación de mala calidad del aire. Pero no sé si esa mala calidad del aire se puede atribuir de forma muy significativa al tráfico urbano, porque hay otros factores que evidentemente lo determinan. En consecuencia, en algunos momentos uno piensa que Granada es una ciudad para caminar, para andar, como tú me comentabas hace un momento, pero claro, hay personas que son ciudadanos granadinos pero que viven en la periferia. Y esto les obliga a que si el coche no lo tienen aquí, matriculado o registrado, tienen que coger el metro, es una problemática muy particular para cada persona y de hecho, si no recuerdo mal, hay ayuntamientos como Armilla o algunos limítrofes que han presentado, pues algunos, podríamos decir, algunos pleitos, algunas... Sí, porque se sienten discriminados. O sea, aquí somos muy partidarios todos de área metropolitana, pero luego para algunas cosas, en este caso específico, no somos tan solidarios desde nuestra perspectiva. Entonces, para toda esta temática, pues, ¿quién mejor que Carlos para que nos haga una observación desde fuera, pragmática, profesional, de lo que son las zonas de bajas emisiones, sus puntos positivos, sus puntos negativos? Y, en consecuencia, yo le doy la palabra, pero quiero agradecerle especialmente que esté aquí con nosotros, porque es un momento de placer. Muchísimas gracias. Pues cuando tú lo consideres oportuno, nos te veamos. Sí. Yo creo que me vais a permitir que a mí hay un tema que me gusta mucho, es la conexión con quien estáis aquí. No voy a usar ni siquiera los micrófonos, creo que me oís bien por ahí detrás, perfecto, con lo cual es más cercano. Bueno, pues Jesús ha dado una imagen general de qué estamos metidos en este momento y yo básicamente, antes de empezar, os puedo decir, estoy de acuerdo con que hay que hacer algo para que el futuro cambie desde el punto de vista medioambiental y sobre todo desde el mundo del motor. Estoy absolutamente a favor, tenemos que hacerlo. ¿Estoy a favor de cómo se está haciendo? Absolutamente en contra.
no se está haciendo, no digo mal, pero tampoco bien. No sé si os acordáis, o bueno, los que sois de mi quinta más o menos, los nacidos en los años 50 o los 60, cuando cumplíamos 18 años, lo primero que queríamos era el carnet de conducir, para tener libertad. Esa libertad era tener un coche. A veces ni siquiera teníamos el coche, solo con tener el carnet ya era importante. Pues eso hoy día no es importante. La generación de los jóvenes, como uno que tenemos aquí, y además yo he tenido en mis programas algunos, cuando cumplen 18 años no quieren el carnet de conducir, quieren gastarse 1.000 euros en un móvil, el mejor que haya. Y yo siempre me ha costado trabajo entender eso, pero una vez me lo explicó gente que tuve en mi programa y me dijeron, mira, Carlos, es que al final, si yo tengo un móvil, tengo movilidad. Es decir, puedo tener un BlaBlaCar y me puedo ir con alguien en el coche, puedo comprar un billete de autobús, puedo hacer algo compartido, estoy conectado. Pero si tengo un coche, no tengo nada, tengo un gasto. Es decir, tengo que darle un seguro, tengo que tenerlo, la ITV, hacer muchas cosas. Es decir, que realmente ese criterio que teníamos nosotros en los años 60, 70 o 50 no tiene nada que ver con el edad. O sea, eso está cambiando. Y lo está cambiando precisamente todas las cosas que vamos a ver. Punto número 1. La libertad que teníamos en los años, hasta hace 10 años, de arrancar, meto la llave en el coche y me voy, nunca más la vamos a volver a tener. Acordaros, nunca. Esto no va a ir a mejor, va a ir a peor. A peor en el sentido de la movilidad individual. Básicamente por una cosa. Es un tema físico. Es decir, no podemos vender cada año en Europa 30 millones de coches. Porque es que literalmente no cabemos. Hay que hacer algo, hay que gestionar el espacio y empieza precisamente porque hay alternativas, por supuesto. ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos libertad individual, pero tenemos que tener una movilidad colectiva de la que vamos a hablar. Bueno, vamos a entrar en el tema rápidamente. Yo siempre le digo que este tío tiene la culpa de todo, este pobre, que se llamaba Nikola Sotto, es un ingeniero alemán que inventó el motor de 4 tiempos, el ciclo de 4 tiempos, que lo inventó en el año 1882, y hubo otro señor alemán que se llamaba Daimler, que Karl Benz, no sé si os suena lo de Karl Benz, que es bueno, el originario, el inventor, el dueño de la fábrica Mercedes, lo aplicó a un vehículo. O sea, Nikola Sotto inventó el motor y Karl Benz lo aplicó a un vehículo que fue el primero que se construyó. Este motor era el motor de 4 tiempos de gasolina, que entendemos que lleva ahora mismo el 90% de la producción mundial de coches, lleva eso, salvo una vertiente de otro ingeniero alemán que se llamaba Rudolf Diesel, que por el nombre y por el apellido también os sonará. Básicamente, el ciclo de 4 tiempos de Nikola Sotto lo que hizo Diesel es cambiar el combustible que usaba. Básicamente, pues en un ciclo Otto de gasolina y en el ciclo diésel es un combustible diésel, que es el apellido o más conocido a nivel general como gasóleo. Vamos a, bueno, teniendo aquí un catedrático de microbiología, yo voy a dar unas pinceladas genéricas, pero vamos a hablar de qué nos estamos jugando con este tema de la zona de baja emisión. El monóxido de carbono es tóxico, contaminante y se produce por una combustión incompleta de los motores, es decir, que no es una combustión perfecta y siempre hay un exceso que es el que se va a la atmósfera y también, por supuesto, ese es otro tema que hablaremos, calderas de gas, braseros, industrias. Puedo decir que el mundo del motor, el transporte, la movilidad es el 32% del total de lo que se emite a la atmósfera, pero parece que tenemos la culpa de todos, lo que llamamos los coches. Pero también hay industrias, también hay calderas, hay tecnologías que emiten monóxido de carbono. El monóxido de carbono es nocivo para el ser humano, ¿vale? Aquí tenemos el dióxido de carbono, que de hecho el CO2, que se ha hablado mucho de él y es, bueno, pues el origen de una cosa que se firmó en el año 1997, que era el protocolo de Kioto. Todas las empresas de todos los países del mundo se dieron cuenta de que de repente pues hacían estudios y había cosas que afectaban al clima. Y afectar al clima significaba que, como las industrias y el progreso hacía que emitiéramos mucho dióxido de carbono, pues la atmósfera pues estaba llenando de un dióxido que no es malo para las personas, sin embargo es malo para el medio ambiente porque crea una especie de burbuja, como una especie de brasero con un techo que sería pues una parte de la atmósfera y todo lo que hay dentro se calienta. Y eso hace que evidentemente la temperatura suba y haya pues, problemas, por ejemplo, pues el efecto invernadero,
que es un problema importante, pues hace que suban los niveles del mar, pues, se derriten hielos, hay países que desaparecen. Hay una cosa que nunca se ha tenido en cuenta, y es un término que a mí me... Yo tengo un libro de un señor que se llama Mark Plainas, que hay un archipiélago en el Océano Índico que se llama Tuvalu, que es un país que tiene la altura más grande de ese país son 3 metros. Y se entiende que ese país dentro de 10 años no existirá. Porque claro, aquí en Granada o en Málaga, en la costa, si crece 3 metros la costa, bueno, se va un poquito más arriba y no hay problema, pero es que se desaparecen. Y lo que decía este libro es un término que nunca había oído antes, que es un refugiado. Siempre se había hablado de refugiado de guerra, refugiado político. Este es un refugiado climático, porque se tiene que ir del país porque básicamente el clima lo obliga a eso. Después están los óxidos de nitrógeno, muy peligrosos, son moléculas que se producen también por los motores, pero sobre todo al respirarlas se convierten en ácidos y eso pues generan problemas respiratorios, puede llegar a producir cánceres y muchas más cosas. Y después esto, que es una de las cosas que menos en cuenta se tiene, y esto es lo que produce ese hongo o la boina de las ciudades, que se llaman las partículas sólidas. Las partículas sólidas son productos tan pequeños que los emiten no solamente el tubo escape del coche. Una pastilla de freno cuando frena, ¿ustedes han visto la rueda de los coches? Que a veces se le queda como de un polvo negro en la llanta cuando vais a lavarlo, pues ese polvo negro se ha pegado a la llanta, pero hay mucho de ese polvo que está en el aire flotando. Es tan pequeño que nunca se va al suelo, o sea que estamos andando y lo estamos tragando. Pues esas son las partículas sólidas y por supuesto, lo expelen los motores, pero también las pastillas de freno, incluso el desgaste de los neumáticos. Es decir, cuando se gastan los neumáticos, pues también se quedan en el aire. Y incluso el asfalto, que también está hecho con un derivado del petróleo, con el betún del petróleo, pues también genera esos aerosoles que se quedan en el aire. Todo esto es nocivo, menos el CO2. Todo esto es nocivo para las personas. Fijaros una cosa, esto en el año 1992 o 93, no me acuerdo ya, se pusieron de acuerdo en Europa de hacer algo desde el punto de vista de la emisión de los coches. Entonces empezaron a catalogar los coches dependiendo de su número o nivel de emisiones. ¿Y qué se medían? Pues el monóxido de carbono, pues lo que hemos dicho, los óxidos de nitrógeno, el NOx y también las partículas esas que hemos visto antes. Incluso, ahora, una norma que va a salir el año que viene, se van a medir ya las partículas que emiten los frenos al frenar y que se quedan en el aire y también las que emiten los neumáticos. Pues fijaros, en el año 1992 llega la Euro 1. ¿Vosotros os acordáis en el 92 que ya tenéis coches por aquella época que de repente muchos se compraban un coche y había que echarle gasolina sin plomo y no había gasolinera en aquel momento sin plomo y había que echarle obligatoriamente eso porque si no un aparato que se llama catalizador se rompía porque el plomo de esa gasolina actuaba contra el catalizador que llevaba plata, lleva una serie de metales preciosos que rompía el plomo, rompía ese aparato. Bueno, pues eso fue en el año 1992. Y claro, los niveles de monóxido de carbono en aquella época eran de 2,72 gramos por kilómetro, algo que estaba permitido y se veía como normal. Antes de esto no había ninguna limitación. Claro, lo que se calcula con un coche que se vendiera antes del año 92, por ejemplo, un diésel de los años 80, un diésel de los años 80 emitía lo mismo que unos 130 diésel de ahora. Uno solo. Bueno, pues la Euro 2 llega en el 98, ya el monóxido de carbono ya baja a 1. Estamos hablando de casi 3 veces menos de lo que teníamos antes. Y esto es el año 1998. Incluso las partículas estas que se podían emitir al aire, pues eran pues 80, de 1 gramo, estamos hablando de 80 miligramos, ¿no? Un bajón bestial. Pero fijaros la Euro 3 en el año 2000. Baja el monóxido a 0,64. Todo baja. Fijaros la partícula, todavía más bajo, 50 miligramos. La Euro 4 en el año 2005. Ahí todavía empezaron a bajar más las cosas y ahí ya los diésel empezaron a tener algo que os sonará, el filtro de partículas del diésel y que se rompe mucho, por cierto. Que es una cosa que básicamente es un dispositivo que capta pues, todas esas moléculas y por un proceso químico, pues digamos que las destruye y a ver, no es que salga limpio por el escape, pero sale bastante mejor que antes de eso. Eso fue 2004.
Perdón, la Euro 4 en 2005. La Euro 5 en 2009, fijaros que el CO ya, el monóxido ya cuesta mucho bajarlo, pero sin embargo los filtros de partículas hicieron que aquí, fijaros el salto, que ya sobre 1 gramo tenemos solamente 5 miligramos de esas partículas, pero son muchas, porque cada vez hay más coches, ese es el problema. Está la Euro 6, que todavía baja un poquito más algunas cosas, pero ya fíjense que ya no hay posibilidad de mejorar mucho. Y está la Euro 7, que todavía no ha salido, que tendría que haber salido en el 25, ha habido una moratoria para un par de años, pero ya en la de 2007 se van a empezar a medir lo que los frenos y los neumáticos expelen. ¿Y sabéis a qué coches se van a medir eso? No van a ser a los coches térmicos, van a ser a los coches eléctricos de batería. Porque siempre hemos pensado, eso pensaban los políticos, coches eléctricos, yo quiero coches así, que no echen nada por el tubo de escape. Ahora veremos que eso no es así. Para que ese coche no eche nada por el tubo de escape, hay mucho que contaminar en el proceso de fabricación del coche. Que también es importante. Pues el coche no sale, le doy un botón y ahí está el coche fabricado. Eso es un problema que no tenemos en cuenta casi nunca. Lo malo es que muchas veces los políticos pues, tienen soluciones que son rápidas desde el punto de vista político, pero no son reales desde el punto de vista de la gestión. Mirad, la venta del turismo, para que veáis un poquito, esto es un poco para que veáis dónde estamos. Y además, qué presidente había en cada momento. En el año 2000 se vendían 1.450.000 coches. Hubo un pico, que fue en el año 2006-2005, que fue cuando más coches se han vendido en España, 1.630.000 coches. Esto coincidió después, pues cuando llegó Zapatero, llegaron los brotes verdes, eso que íbamos a tener, los brotes verdes nos hicieron irnos a 2009, que bajó, bueno, pues hubo un lío monumental, y en ese momento, con el lío monumental, llegó el gobierno de Rajoy y empezamos un poquito a subir hasta este punto que ya os acordaréis todo, que es el COVID, básicamente. El COVID pues, dejó de funcionar todo y evidentemente... Pero fijaros, para que veáis una cosa, 24 años después de la primera cifra, 1.600.000, perdón, si nos vamos al pico máximo, 1.620.000 coches, 21 años después, estamos en torno al 1.000.000 de coches. Es decir, estamos vendiendo un 60% menos de coches 20 y tantos años después. Imaginaros el cambio tan brutal. Por eso digo que a muchos jóvenes les da igual el coche. Aunque haya un autobús, aunque haya un BlaBlaCar, aunque haya un coche compartido, está solucionado. Y eso, afortunadamente, es bueno porque tienen una opción de movilidad sin necesidad de tener un vehículo individual, que cada vez va a ser más difícil tenerlo. Esta es otra gráfica que dice que me deja una vista perfecta de lo que ocurre. El año 2013, fijaros, la línea roja es un tipo de motor, que es el diésel. Fijaros, en el año 2013 era el 72% de todo lo que se vendía en España, motor diésel. Todo el mundo diésel. Fijaros, 2024 lo que se vende diésel ahora, un 10%, un 10,5%. Hay marcas que están vendiendo un 1% de diésel. Esto es la media. Pero hay marcas que están en el 1%, básicamente nada. De gasolina, fijaros en medio, hubo aquí un cruce en el año 2016-2017. Este cruce fue cuando una ministra del gobierno de Sánchez llegó y dijo: el diésel tiene los días contados. Dijo literalmente eso, y ha sido literal. Desde entonces la gente les va a comprar diésel y pasó a la gasolina. Que la gasolina, como supondréis, es el amarillo, y los electrificados que no se vendían en 2013, ya estamos en el 53%. Electrificados no significa coches eléctricos, significa coches que tengan algún tipo de electrificación, híbridos incluidos, microhíbridos, motores se llaman de generadores que se ponen a un motor térmico, que ahora vamos a hablar todo cómo funciona todo eso. Vale, pues esto es un cuadro que también nos da una idea de cómo estamos. Yo os pediría que si tenéis alguna pregunta sobre la marcha, alguna duda me la preguntéis, que no esperemos al final para las preguntas finales, porque hay veces que es interesante preguntar en el momento si no tenéis claro alguna cosa, ¿vale? Nos vamos a por la siguiente. Mirad, tipos de motores. Lo voy a poner rápido para que veáis las tarjetas, que esto es algo que ya deberíamos saber, pero no quiero ser muy insistente. Antes de la tarjeta B hay otra tarjeta, que es la tarjeta A, que no la tiene nadie, porque ni siquiera se ponen los coches. A los coches que no tienen tarjeta, teóricamente debería ser una tarjeta A, ¿vale? Pero no existe porque están ya prohibidos en muchas ciudades. Todos los que tienen bajas emisiones no pueden entrar
ninguna tarjeta. Pues tenemos la tarjeta B, que es la primera, digamos la menos exigente, la C, la siguiente, y en estas dos tarjetas están casi todos los vehículos que son gasolina o diésel y no tienen ningún tipo de hibridación. Es decir, el ciclo Otto, como hemos visto antes, de 4 tiempos, el rotativo de Wankel, que es otro señor alemán que inventó el ciclo rotativo de motores, Atkinson, que es un inglés, que acabaron poniendo sus apellidos a los ciclos, y el ciclo diésel que lo hemos visto antes. Estos son los vehículos, todo lo que hay aquí, entre estos, sobre todo el Otto 4 tiempos y el diésel, es prácticamente el 95% de la producción mundial de motores. Y eso llevan todos tarjeta B y C. Yo puedo decir que ahora mismo en España, los que no tienen tarjeta y los tarjeta B son el 51% de todos los coches que hay en España. Imaginaros si eso va a afectar, porque no es ninguna broma. El 51% de los coches que hay en España. Tarjeta eco. ¿Quién tiene tarjeta eco? Pues cualquier coche que tenga un motor que tenga una hibridación. Hibridación significa que al motor térmico, sea diésel o gasolina, se le añade un motor eléctrico para que le ayude a funcionar. Eso es un criterio que ahora veremos que es erróneo, que lo creó la DGT en España, que es un coladero inmenso de coches que no debería ser eco, pero que está así y claro, incluso os propondré que os aprovechéis de eso. Bueno, pues además, ¿qué tiene tarjeta eco de eso que he dicho? Algo que no tiene para mí sentido. Coche que funcione con gasolina más gas natural comprimido. ¿Vale? Eso produce CO2. Menos que la gasolina, pero lo produce. Para mí no tendría sentido que ese coche tenga una tarjeta eco, pero la tiene. ¿Vale? También gasolina más gas natural licuado, que básicamente es lo mismo. El gas natural es igual, lo que pasa es que uno es comprimido y el otro licuado, porque depende de la presión y de la temperatura a la que se almacena, pero en general es lo mismo. Son gases que no son derivados del petróleo, que se cogen de pozos que no tienen nada que ver con un residuo del petróleo. Después está el GLP, que es el gas licuado del petróleo. Esto sí deriva, es un subproducto del petróleo y también puede funcionar con gasolina. Hay muchos coches que funcionan así. De hecho, Dacia, la gama de Dacia en España, el 80% de los Dacia Sandero que se han vendido en España, que por cierto es el coche que más se ha vendido en España en este momento, están con un motor de gasolina más GLP, tarjeta eco que permite entrar en la mayoría de las ciudades. ¿Qué tiene tarjeta eco también? Pues un coche híbrido que tenga un motor normal, uno de gasolina normal, pero un pequeñito motor que va con un dispositivo que es un alternador, se llama un alternador motor de arranque, que hace que el coche, cuando tú aceleras, el motorcito ese le ayude un poco, ¿vale? No es capaz de hacerlo funcionar autónomamente, pero le ayuda. Pues eso también tiene tarjeta eco. Para mí, injusto, porque al final es un motor de gasolina, pero tiene tarjeta eco. La DGT ya se ha dado cuenta. Yo no sé si está viendo mis conferencias y se ha dado cuenta. Bueno, tenemos amigos comunes. Y después está el híbrido autorrecargable, el híbrido tradicional. No sé si os suenan los híbridos de Toyota, que fue la primera marca que los creó. ¿Qué es el híbrido autorrecargable? Que ya tienen, en vez de tener una batería muy pequeñita como el microhíbrido, por eso se llama micro, pues tiene ya una batería más grande que sí permite que el coche pueda andar en modo eléctrico sin que el motor térmico arranque, sea diésel o gasolina. ¿Vale? Ese es el híbrido autorrecargable. Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que cargarlo en ningún sitio, nada. Simplemente le ponemos gasolina, él con la frenada se va regenerando y nos deja 2, 3, 4 kilómetros, depende del coche, que puede ir en modo totalmente eléctrico. Bueno, pues todos esos tienen tarjeta eco. Y ahora vamos a los tarjetas cero. A la tarjeta más exigente, pero la que más te permite entrar en cualquier sitio en este momento. Y veremos aquí las injusticias también. La tarjeta cero, ¿quién la tiene? Pues un híbrido enchufable de gasolina, es decir, tiene un motor de gasolina, pero tiene que tener obligatoriamente más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica. Es decir, que ese motor tiene que tener una batería más grande y hace que podamos tener 40 kilómetros funcionando. Pero vale, pero al final tiene un motor de gasolina. A ver, un motor de gasolina, tarjeta cero emisiones, a mí eso no me cuadra. Bueno, no le cuadra a nadie que conozca esto. Pero ese señor ahí tiene otro problema. Puede tener un híbrido enchufable y como yo conozco gente que no tiene cargador. ¿Qué quiere decir? Que va siempre echando gasolina y jamás lo lleva en eléctrico. ¿Pero qué es lo que tiene? Que tiene la tarjeta cero. ¿Vale? Primera discriminación. Si tienes dinero, podrás tener un coche que tenga eso, y si no tienes dinero, es decir, una persona que no puede hacer eso, pues no te podrá mover con un coche eléctrico o con un coche híbrido.
El eléctrico a batería, el puro, el que la Comunidad Europea dijo hace 10 años, oh, yo quiero un coche como ese que no echa nada por el tubo de escape. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto pesa una batería de un motor de un coche eléctrico puro a batería? De media, que tenga una autonomía de 400, 500 kilómetros. 500 kilos. 500 kilos es el peso de 7 adultos de 70 kilos sentados dentro del coche. Es decir, cuando veáis por ahí por la calle un coche eléctrico, estos que vemos ahora mucho, que sepáis, yo siempre lo digo como broma, que sepáis que hay 7 tíos escondidos que van dentro del coche. Siempre. ¿Eso es eficiente? ¿Eso es lo que a mí me quieren vender como el futuro? No. Yo no estoy en absoluto nada de acuerdo. Si después hablamos cuál es el proceso de crear un coche de 500 kilos de batería, 500 kilos de batería se estima que necesitan removerse unos 220 toneladas de tierra por un coche para sacar de ahí pues, litio, manganeso, una serie de cosas que son obligatorias para una batería. Europa tiene 300 millones de coches. La Comunidad Europea quiere que todos esos coches sean eléctricos en el año 2050. Eso está bien. Pensar en eso. También puede ser cero emisiones un coche eléctrico que funciona con una batería con una cosa que se llama un motor de autonomía extendida. A diferencia de un híbrido enchufable que tiene su motor térmico y una batería y tú la enchufas, este coche eléctrico, motor de autonomía extendida, que para mí sería la transición perfecta al eléctrico, porque ahora mismo el eléctrico no cubre de ninguna manera el uso que tiene una persona normal de un coche. Este tipo de coches para mí es el futuro. Lo que pasa es que ahora las marcas están empezando a darse cuenta y están empezando a hacer. ¿Cómo funciona? Funciona como un eléctrico, pero en vez de tener una batería de 500 kilos, tiene un pequeño motor de gasolina que solo arranca para cargar esa batería pequeña. ¿Vale? Pero funciona como un vehículo eléctrico. ¿Ventajas que tiene? Te ahorras 400 kilos de batería, la batería pesa 80-90 kilos, y tienes un motor de autonomía extendida que solo arranca y no está conectado a la rueda y solo arranca para alimentar el motor eléctrico. Ese es el futuro para mí hasta el año 2050, porque ya lo veis, las cifras de los eléctricos no despegan por una cosa muy simple. Mirad. Nosotros, es como decir que la tele que tú tienes ahora en tu casa, o esta que es muy bonita de 65, pues que la siguiente que te compre que sea en blanco y negro. ¿Qué estás diciendo? Bueno, pues eso es lo que nos están convenciendo con el vehículo eléctrico. Sí, mejor, contamina menos, pero es más caro, no tiene autonomía, no puedo irme de viaje de manera cómoda como hago ahora, que arranco y me voy, ¿no? En un viaje con un coche eléctrico tienes que programar el viaje, tienes que saber dónde vas a parar, cuánto te va a durar la batería, si el sitio que llega tienes que rezar para que esa manguera de recarga funcione. Eso es real, eso está ocurriendo ahora. Además que hay una red deficiente y poco dimensionada para lo que tenemos ahora. Y después está, para mí, la mejor opción, que es el eléctrico con una pila de combustible de hidrógeno. Esto es un tema que lleva ya muchos años trabajando, y esto básicamente ¿qué es? Un motor eléctrico que tiene un dispositivo que es una pila de combustible, se llama pila porque está apilado uno encima de otro, y lo que hace es que a través de un proceso químico, físico-químico, pues el hidrógeno pues produce electricidad en el propio coche y alimenta al motor eléctrico, sin necesidad de llevar batería. Es decir, ese vehículo de pila de combustible no lleva 500 kilos de batería. Lo único, sí, necesitamos recargarlo de hidrógeno. Por eso se hablaba mucho del vector del hidrógeno y de crear hidrógeno verde para alimentar esos coches. El problema es que eso es una tecnología cara, y crear hidrógeno verde a través de procesos que no sean... Claro, pues no tiene sentido que tengamos un coche de hidrógeno y que creemos el hidrógeno a través de reformado de gas. Que el gas al final emite también CO2. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se está empezando a hacer con aerogeneradores que producen una electricidad limpia, pero el problema es que el consumo que necesitaríamos para este momento y la inversión es tan grande que esto es para mí la mejor opción, pero no ahora, quizá dentro de 15 o 20 años, cuando todo ese proceso de producción del hidrógeno sea barato, ¿vale? Hasta ese momento no. Y quedaría el último, que sería el hidrógeno por combustión. ¿Qué es el hidrógeno por combustión? Pues sería un motor de gasolina de toda la vida, pero en vez de meterle gasolina, se le mete hidrógeno.
Es decir, hay pistones que suben y bajan, árboles de leva y tal. O sea, se aprovecharían los motores actuales, pero se metería el hidrógeno a presión como combustible. Eso ya está funcionando. Toyota tiene ya muchos prototipos avanzados y podría ser una solución. ¿Es eficiente? No, no es eficiente. Y ahora hablaremos por qué no es eficiente. Por una cosa principal, mira, para que os hagáis una idea. El motor que inventó ese señor que había ahí, Nicolás Soto, que es el motor de 4 tiempos, si nos vamos a la media mundial, de los que tenéis aquí, casi todos tendréis un coche de 4 cilindros de gasolina, más o menos, o diésel. Un motor de esos tiene aproximadamente unas 2000 piezas. Árboles de leva, pistones que suben, que bajan, válvulas que cierran, muelles, bombas de gasolina, de todo. 2000 piezas que dan vuelta. Mientras más piezas haya, menos eficiente es la producción de energía. Por lo contrario, si nos vamos a ver un motor eléctrico, de los que ya llevan los motores actuales y estamos empezando con los motores eléctricos, tienen 80 piezas de media. Tienen menos de 80, 70, depende del motor. Aproximadamente el mejor motor térmico de gasolina, ese que digo yo que tiene 2000 piezas, en este momento, que lo están fabricando los chinos, por cierto, el mejor tiene el 43% de eficiencia. Es decir, en el ciclo del consumo, de ese litro que tú le metes al combustible al coche, aprovecha solo el 43%. El otro 60% se tira básicamente en calor. ¿Vale? Sin embargo, un motor eléctrico, el peor motor eléctrico que hay ahora mismo, está en torno a una eficiencia del 85%. Del 85%, del 85 al 90%. ¿Vale? O sea, solamente que por la eficiencia ya estaría justificado el paso al coche eléctrico. Pero claro, con cabeza, no nos podemos tirar de cabeza a cualquier cosa. Vámonos rápido a cosas como las tarjetas. La tarjeta B, esto es un poco lioso, lo voy a leer muy rápido, pero eso ya lo sabéis en vuestro coche porque tenéis una cosa muy fácil de saber qué tarjeta tiene vuestro coche. Entráis en la DGT o en el Ayuntamiento de Málaga o en el de Granada, área de movilidad, metes ahí metes tu matrícula y te dice qué tarjeta tiene. Eso es muy fácil hoy día. Bueno, pues la tarjeta B son vehículos entre enero de 2001 y enero de 2006. Los anteriores a 2001 no tienen tarjeta. Es decir, esos son los más contaminantes, con los que primero van a prohibir las ciudades. Y en diésel, pues serían los vehículos que están entre enero de 2006 y septiembre de 2015. Esas son las tarjetas B, que de hecho son el 26% de todo lo que hay en España. La tarjeta C, gasolina a partir de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Esos son los C. Veis que hasta ya el color de la tarjeta es un poco verde, ¿no? Es un poco más, parece que... Pero no. Al final son vehículos que consumen y emiten CO2 y también monóxido de carbono, por supuesto. Los secos son lo que os he dicho antes, microhíbridos básicamente, aquellos que llevan una batería muy pequeñita, pero llevan un motor de gasolina o diésel. Los híbridos autorrecargables, los que se recargan sobre la marcha y llevan una batería un poco más grande. Y los híbridos enchufables. Siguen teniendo todos un motor térmico, gasolina o diésel, pero la diferencia es que esta es una batería muy pequeñita, esta es una batería pequeña y esta es una batería ya grandecita. Por decirlo por kilo, esto puede llevar una batería que pesa 7 kilos, esta puede pesar 30 o 40 y esta pesa a partir de 200 kilos. Básicamente más batería, más autonomía eléctrica. También, por supuesto, lo que hemos dicho antes, todos los vehículos de gasolina que tengan gas natural, gas licuado o gas comprimido, ¿vale? Esos serían los tarjetas. Y los cero, ¿cuáles son? Pues los híbridos enchufables de más de 40 km de autonomía, los eléctricos con autonomía extendida, es decir, ese que tiene el motor que ayuda al motor eléctrico, pero no hay batería grande, simplemente el motor produce la energía en ese momento, los eléctricos a batería y, por supuesto, los de pila de combustible que os he comentado hace un momento. Mirad, os voy a poner datos de Málaga. De hecho, ayer o antes de ayer me estuve leyendo el documento de la zona de bajas emisiones de Granada, que tiene 196 páginas. 196 páginas, un PDF maravilloso. No sé, o sea, si lo que quieren es comunicar a los ciudadanos y que se enteren, yo creo que no me puedo enterar con 196 páginas, cuando lo puedes resumir en algo así, ¿no? Bueno, por ejemplo, Málaga empezó con la zona de varias bajas emisiones el año pasado, el 1 de diciembre del año pasado, pero el primer año no se han multado. Simplemente hay cámaras y se están controlando los flujos de coches que entran para ver quién entra, qué tipo de coche, qué tipo de etiqueta tiene. Entonces, el primer año, digamos que en Málaga ha entrado todo el mundo.
ha entrado los ceros, los secos, los ceros B, incluso los que no tienen etiqueta, ¿vale? Pero a partir de ahora, que es el segundo año, pues ahora resulta que los que ya no tienen etiqueta no van a poder entrar en Málaga, salvo, esto tiene su trampa, los que estén domiciliados en Málaga, como va a pasar aquí en Granada, ¿no? Está pasando ya. Cosa que tampoco entiendo. Es decir, si tú tienes un coche, no sé, por poner un ejemplo, ¿os acordáis la Nissan Valente? Nissan Patrol de hace 30 años, que es muy bonito y motorizó a España, pero un Nissan Patrol de 30 años o 35, eso emite, vamos, eso es una caldera de gas. Bueno, pues si un señor tiene un coche de ese tipo que vive en Málaga capital, lo puede utilizar en Málaga capital hasta que se muera, literalmente. Hasta que ese señor fallezca podrá tener ese coche, que es un origen de contaminación escandaloso. El tercer año, ¿qué va a pasar? Pues que podrán seguir entrando, por supuesto, los ceros, los secos y los C, pero ya los B solamente los que sean de Málaga capital, igual que los de etiqueta. Es decir, que si alguien vive en Málaga, en el Rincón de la Victoria, como yo no podré entrar con un etiqueta B ya, si no estoy domiciliado en Málaga. Cosa que también pasa en Granada. Bueno, ¿qué he podido yo sacar? Mira, esta es la zona de bajas emisiones de Granada, que es que prácticamente todo el municipio es zona de bajas emisiones. ¿Qué problema tenéis aquí? Si alguien vive en Armilla o alguien vive en otro lado, trabaja en Granada, pues como no tenga un coche un coche eco cero, pues lo voy a hacer. Bueno, incluso en Granada todavía los C se van a permitir, pero es complicado, porque habrá casi un 50% de la población, los que tienen coches sin etiqueta y etiqueta D, que no van a poder entrar. Es que no van a poder. O sea, que transporte público para todos. Por eso. Yo iba a preguntar una cosa: en Madrid se puede entrar, pero tienes que aparcar en un parque. Claro, es que ese es el problema que hablábamos antes. Mirad, la zona de bajas emisiones es una directiva europea que dijo a las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes que definieran una zona de bajas emisiones. ¿Vale? El problema de todo esto, que es una normativa europea, el gobierno español ha dejado que cada ciudad decida qué tiene que hacer en su zona de bajas emisiones. Y lo que pasa en Madrid no pasa en Granada, ni lo que pasa en Granada pasa en Almería, ni lo que Almería. Es decir, que yo ahora mismo salgo de aquí, de mi casa, con mi coche, y resulta que Madrid me lee la etiqueta sobre el cristal. En Granada la lee la Madrid. En Málaga lee otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú arrancas el coche, dices, acojonado, ¿dónde voy? Porque es que si voy a un sitio y me equivoco, pues 200 pavos. Mira Granada como algo excepcional. Ahora lo vamos a ver aquí. Me hace gracia, porque, bueno, ahora hay una línea, te voy a explicar lo de Granada exactamente. ¿Quién puede entrar en Granada ahora mismo? Bueno, ahora mismo, porque eso de las 196 páginas no me ha dicho hasta cuándo. O sea, pueden entrar con o sin etiqueta, pueden entrar ahora mismo en Granada, pero no me dicen cuándo. No sé si es 1 año, 2 años, 5 años. 196 páginas, yo no lo puedo leer. Ahora mismo los residentes, tengan con o sin etiqueta, pueden entrar. Por supuesto entrarán los BC, ECO y C. ¿Quién más va a poder entrar? Pues que sepáis. Hay algunas ciudades que tienen pues, un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tal. Granada, 24 horas. Servicio al ciudadano, 24 horas. Fijaros, esto es un detalle por parte del Ayuntamiento de Granada. En octubre solamente os van a multar una vez. Es decir, si os equivocáis y entráis en Granada 73 veces, solo os van a multar. Atención. ¿Vale? Si vamos a noviembre, os van a multar ya una vez por semana. No vayáis a emocionar, una vez por semana. A partir de diciembre, cada vez que entréis os multan. Esto sí es cierto, yo he leído en muchas ciudades, esto no lo tiene ninguna ciudad, esto ha sido algo exclusivo de aquí, con lo cual ya tenéis algo específico vuestro, ¿vale? Pero esto es real, ¿vale? Y después, parking adheridos. Además, mínimo adheridos, habrá una serie de parking que están adheridos a esta zona de baja emisión en los que podréis entrar. Pero es que me hace gracia mínimo 1 hora. Es decir, que si yo voy a hacer una gestión que tardo 15 minutos, me tengo que quedar sentado en el coche 3 cuartos de hora. Porque si no, 200 euros. Esto es real, parece una broma, pero que es así. Además, podré entrar en un parking adherido, sea residente o no, incluso aunque no tenga etiqueta el coche, sea el coche del año 80 y sea uno que utilizaba mi abuelo para ir a la finca a coger melones. Pero cuando hablas de parking adherido, significa que sería esa hora
gratuita. No, No es para que tú la pagas, pero tienes que ir a ese parking que te dice el ayuntamiento. Dice, este y este. No, si te vas a otro, no. Y hay una cosa que yo siempre me pregunto. Imagínate que vas a ese parking adherido en el cual vas a estar una hora, pues pagando, por cierto. Y llegas al parking y hay una cola de 50 coches. ¿O qué pasa? Si te das la vuelta y te vas, y no entras en el parking, lo que hace el parking es que está adherido a un sistema informático del ayuntamiento que dice, bueno, cuando ha entrado por una cámara y leo la matrícula, pero ha entrado en un parking, automáticamente ya sé que ha estado ahí, no lo multo. Pero si tú no entras en ese parking porque hay una cola de 50 coches delante, la cámara de la entrada sí te ha tomado. Y lo que te va a grabar es a la salida. 200. O sea que esto, el tema no es ninguna autonomía. Esto ha cambiado mucho y esto de arrancar el coche y me voy y hago lo que quiera, eso, olvidaros ya, no va a ser. Mirad, esto es una de las cosas que yo me ponen de los nervios y no me gusta nada, y por eso digo que es muy injusto todo esto que está pasando, que lo estamos pagando nosotros, los conductores, por no tener claro una serie de conceptos. Este coche es el coche, bueno, ya ha salido, era el coche de Toyota más barato de Toyota, que tiene menos potencia, y era el único que no era híbrido. El único, se llama Toyota Aygo's X-Cross, ¿vale? Este coche, pues mirad, es pequeñito, tiene un motor de gasolina de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros, pues tiene 72 caballos de potencia, pequeñito, lo más pequeño de Toyota. Pesa 950 kilos, muy poquito, no lleva batería, estamos hablando de un motor eléctrico, un coche eléctrico de hoy día, de media, los Teslas, muchos de los coches que están fuera, pesan 2 toneladas y media. 2.500 kilos, recordad, paseando a 7 tíos detrás, escondidos, siempre. Consumo de este coche, 4,8 litros a los 100. Emisiones de CO2, cuando se habla de emisiones siempre CO2, 108 gramos por kilómetro recorrido. Tarjeta ambiental de este coche, la C. Este coche ahora mismo ya en Madrid y Barcelona en algunos momentos no va a poder entrar. Va a tener que entrar en horarios puntuales y además o ir a parking, ¿vale? Esto es el coche más pequeño de Toyota. Ese coche vale 18.000 euros, 18.800. Os voy a poner esta preciosidad. Es un BMW M5. Pero es híbrido enchufable. Claro, para la DGT, como es híbrido enchufable, dice, este quiere ser limpio. Bueno, pues fijaros el coche limpio. Tiene un motor de gasolina V8 turbo de 4.400 centímetros cúbicos. 727 caballos de potencia. 727 es exactamente 10 veces más que ese coche que hemos visto, ¿vale? 2.510 kilos. Consumo homologado 1,6 litros a los 100. Falso. Consumo homologado no tiene eso. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando se hace el proceso de homologación hay un combinado en la regla de homologación en que hay funcionamiento del coche en ciudad y funcionamiento en carretera. Como es un híbrido enchufable, supuestamente en ciudad, si tú tienes la batería cargada y este coche tiene 80 kilómetros de batería, ¿qué pasa? Que la media la baja mucho de ese ciclo de homologación y por eso sale ese consumo. Pero lo que yo os he dicho antes, yo tengo amigos que tienen coches así que no tienen cargador porque lo han comprado, porque tienen, ahora lo vais a ver, una tarjeta cero emisiones. Este coche va a poder entrar en la zona baja emisiones de Granada y este coche no. ¿Vosotros parece eso justo? Además, este coche vale 161.000 euros. ¿De qué se deduce todo esto? Os lo decía al principio, que si tienes pasta, puedes entrar. Y si no tienes pasta, te quedas. No sé si sabéis que en España ya hay muchas ciudades, yo creo que hay unas 70 ciudades ya que tienen, porque son todas que tengan más de 50.000 habitantes, no son solo las capitales de provincia. La zona de bajas emisiones de Madrid, Tenerife, creo que Sevilla, Zaragoza y por otra más, están suspendidas cautelarmente por un juez. Por jueces. ¿Lo sabéis? No. ¿Sabéis por qué lo dicen los jueces? Lo que dice el juez. Dice, esto lo único que está haciendo es perjudicar a quien no tiene dinero para comprarse un coche. Y si yo tengo mi coche en perfecto estado, mi Ford Fiesta del año 2001,
impecable, que tiene un motorcito de 1000 centímetros cúbicos, ¿lo puedo meter en una zona de bajas emisiones? No. Y este señor llega, se gasta, digo esto porque es un caso extremo, ¿no? Pero hay mucho más barato. Te gastas ese dinero y entras en la zona de bajas emisiones. Esas 6 ciudades de España tienen suspendida la zona de bajas emisiones cautelarmente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, siguen multando, pero a lo mejor el juez dentro de 2 años dice no, ilegal la zona de bajas emisiones, fuera. ¿Y qué tiene que hacer? Devolver todo el dinero de las multas. Por eso, estos ayuntamientos, todo ese dinero lo están cocinando en cuentas, esperando a que el juez diga a ver qué va a pasar. Caso 2, Francia. No sé si lo sabéis, la Asamblea Nacional Francesa, que es el Parlamento de Francia, ha suspendido todas las zonas de bajas emisiones de Francia. Todas. Exactamente por el mismo motivo. Así que yo estoy diciendo que eso es lo que hay. Que lo que va a pasar en España, no lo sé, porque eso dependerá de jueces. Pero eso, en este momento, está ocurriendo. Está ocurriendo. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Las emisiones del coche de abajo son mucho menores que las de arriba. Claro, claro. ¿Sabes por qué? Pues como tiene una batería de 300 kilos que permite que el coche vaya en eléctrico pues 80 kilómetros, todo el momento que va en eléctrico, cuando tú haces el ciclo de homologación total, que es 60% en carretera, 40% ciudad, evidentemente este coche va con el motor eléctrico para mucho tiempo. Pero este no, porque no tiene motor eléctrico, siempre va con el motor de gasolina puesto. Lo que quiero decir, que la trampa es que si yo quiero un coche gordo y quiero una tarjeta buena, que es 0 en este caso, me gasto mucha pasta. Y es que probablemente no tengo ni que... Bueno, os voy a poner un caso. Un amigo mío, que conoce mi mujer, su hija se va a estudiar a Madrid y vive en el centro de Madrid. Y dice, papi, que no puedo entrar en el centro. Pues le ha comprado un coche tarjeta 0 exactamente como este. Bueno, no es decir, con el mismo tipo de motor que le ha costado 40.000 euros. ¿La niña tiene cargador en su casa o va a llevar una de cargar? Por supuesto que no. ¿Le echa gasolina? Es que eso es real. Injusto. Absolutamente injusto. Porque claro, este coche, si entra ahora mismo en Granada, debería entrar con el motor eléctrico funcionando, pero yo es que no tengo forma de saberlo, yo no puedo pararlo como guardia y decir, oye, ¿usted va con la batería ahora mismo o va con el motor? No, porque la DGT no entiende, la DGT dice, ¿es enchufable y tiene hibridación? Tiene la tarjeta. Las características, no la realidad, la realidad no es. ¿Qué os quiero decir con esto? La DGT se ha dado cuenta de esto desde hace ya 4 o 5 meses. Y ya hay una modificación con esta ley de movilidad sostenible que se votó hace 3 o 4 días. Una de las cosas está la revisión de las etiquetas, ¿vale? Pero esto no va a pasar como mínimo hasta el año 2027. Mínimo un año. Es decir que, si tuvierais que comprar un coche, yo os aconsejaría que compráis un coche que tenga tarjeta ECO. Porque son los coches que os van a permitir entrar en todas las situaciones, pero no son eléctricos a baterías que tienen muchas limitaciones, las cuales vamos a ver en este momento. Mirad, ¿os suenan estos coches? A los más antiguos sí que suenan. El Renault 5, ¿no? Renault 5, yo tuve uno y bueno, media España tuvo uno, me parece. Bueno, pues ese coche, la primera unidad de ese coche, que era un motor muy pequeñito, 950 centímetros cúbicos, tenía 43 caballos. Feliz íbamos con 43 caballos a todos los lados. Y nos sobraba caballos, ¿verdad? 43. Pesaba 785 kilos. Yo he aparcado este, en aquella época estaba hecho un toro, he aparcado empujando, levantándote, empujando algo de atrás, así para girarlo en un sitio. Tenía una autonomía de gasolina de 500 kilómetros, es decir, que tú le llenabas el depósito en 5 minutos. Y tenía 500 kilómetros de autonomía. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un R5. Renault ha sacado el R5 ahora, hace 6 meses. ¿Cuál es la diferencia? Que es eléctrico a batería. Y dije, lo tengo perfecto para hacer la comparación. Este es un eco. Este es 0, ni siquiera de coste. 0 porque es eléctrico a batería. Mirad, 122 caballos la versión base. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, no, 122 es poco, eso no es seguro. Tuvimos 43. Por las carreteras de hace 50 años. ¿Quién se quejaba de eso? Ahora nos quejamos por cualquier chorrada. Bueno, pues ese coche pesa casi 1.400 kilos. Por supuesto, lleva una batería donde hay 5 tíos ahí sentados detrás conmigo, pero también, ¿verdad? 312 kilómetros de autonomía, 50 años después que el R5 del año 1972 que ya quedó.
312 kilómetros de autonomía homologada, es decir, es la que sale de una emergencia. Pero os puedo decir que este coche no va de aquí a Málaga y vuelve. Este coche no puede hacer un Málaga y volver a Granada. Real, quiero decir. ¿Por qué? Porque esto, la autonomía homologada es la autonomía que se hace en un banco a temperatura constante, no sé cuánto. Pero eso, si tú vas en el coche y llevas a tu prima, o llevas a un amigo, llevas al perro, o llevas cargado de cosas, subes la cuesta, pones el aire acondicionado, pues automáticamente hace la autonomía del eléctrico. Y se convierte en que 120 kilómetros más la calle, 120 kilómetros, no lo haces. No lo haces. Entonces, a ver, ¿me quiere explicar alguien cómo queremos convencer a la gente de que se compre esto? Si yo lo comparo con un coche de hace 50 años. Pues la práctica está, que ahora lo veremos, que no se vende. Pero básicamente por eso. Mirad, me estáis viendo en los periódicos ahora que muchas de las cosas que dicen y hablan de los coches eléctricos, ahora va a salir al mercado uno que tiene 1500 kilómetros de autonomía. Así que el problema de los coches eléctricos no es la autonomía. El problema del coche eléctrico es el tiempo que tú tardas en meterle un chute, irte. Da igual que sea de gasolina o que sea de electricidad. ¿Sabéis cuánto tarda esto? Pues en un cargador de 50 kilovatios que ya es potente, que no están en las casas. Tarda 1 hora y media. ¿Me estás diciendo que yo tengo que ir a Málaga y después 1 hora y media sentado para volver a Granada? Y no es que yo esté en contra de eso. Es que para que esto sea de verdad como aquello, todavía van a pasar 15 años. Es que es imposible, tecnológicamente es imposible. Se está demostrando cada día que pasa. Eso es lo que os comentaba. 1 hora y bueno, a tope, en 50 kilovatios. En una casa, en un cargador de una casa, que está normalmente a 11 kilovatios, o sea, se tardaría casi 4 horas en cargar ese coche. A 300 kilómetros. Mirad, el mundo no tiene puertas estancas. Es decir, Europa no tiene un... Nosotros conocemos lo del lumón, lo de los cierres esos de cristal que llevan las terrazas. Europa no tiene puertas que pueda cerrar, por lo cual todo lo que se haga en el mundo nos afecta. O sea, no tiene sentido que queramos ser los más limpios del mundo si todo el resto del planeta no lo hace. Mirad, este país que ahora voy a decir compra coches de gasolina europeos que salen de un puerto de Holanda y se van a África en mercadillos gigantescos. Se estima que son, no sé si 800.000 coches por año. Bueno, como a un holandés se le ocurrió analizar los coches que se iban para abajo. Ese país es Benín, de África. Y resulta que la edad media de los coches que van para abajo es de 20 años y medio y de 250.000 kilómetros. ¿Qué significa? Son coches probablemente de los años 90, estamos hablando de la media, años 90, algunos de los 80, que aquí ya no los queremos y los llevamos a África enfrente. ¿Vale? ¿Y qué creéis que van a hacer allí cuando lleguen allí? Funcionará a toda pastilla. Y el mundo, es decir, perdóname, si yo voy en un coche y alguien huele mal y está en el asiento de delante, yo lo huelo. ¿Verdad? Yo lo huelo. No, el coche no está dividido en compartimentos estancos. Esto pasa igual. Si se va todo lo que tenemos en Europa y lo ponemos ahí enfrente, no estamos solucionando nada. O todos estamos metidos, esto no sirve para nada. Seremos un continente muy limpio, pero un continente pues arrasado. Y arrasado ya por la marca china, básicamente. No sé si lo comentaba hace un momento. Alemania ya en este momento ha dicho que en los próximos 5 años va a despedir a 100.000 personas solo del mundo de las marcas, de las fábricas. Ahí estaban, ¿eh? Ahí estaban los coches. La mayoría eran Euro 3, o sea, son coches anteriores al año 97, que era la Euro 3. Mirad, esto es otra de las cosas que pasa. Los cargueros más importantes del mundo, los más grandes, que por cierto, emiten y consumen lo que no está escrito en los cargueros de estos. Pero claro, al final, cuando le damos a un botón de Amazon, nuestra cosa viene ahí, ¿eh? No creáis que nosotros también somos responsables de que eso exista, ¿no? Bueno, pues la naviera Maersk, la más grande del mundo, holandesa, resulta que en Algeciras venían muchos barcos a descargar. Como hay una tasa que han puesto a nivel europeo a todos los barcos,
Pues resulta que lo que ha hecho la naviera, pues ha ido a Tánger, que está enfrente. ¿Por qué? Porque Tánger no tiene esa tasa. O sea, una tasa que grava precisamente las emisiones de ese barco. Pero bueno, si se va a 14 kilómetros, que está Tánger enfrente, pues no tenemos ninguna solución. Y esto es un problema, me parece absurdo, que pues tiene su trasvase en esto. Mirad, he buscado ejemplos. En Europa ahora mismo el ejemplo más claro es Noruega. En Noruega en este momento es el segundo país del mundo con la renta más alta, la renta per cápita de $88.000 el año pasado. Mirad, la venta de vehículos eléctricos, bueno, cuando hice esto, que habrá unos meses, ahora es más, de lo que se vende ahora mismo el 82% son vehículos eléctricos a batería, esos que llevan 7 kilómetros. Resulta que allí tienen ayudas. ¿Qué tipo de ayudas tienen? El IVA no lo pagan. El IVA de Noruega es el 25 o el 26%. Es decir, que de un coche de 100.000 euros, por decirlo algo, 25.000 no las pagas. Claro, si tú a eso le unes que tú ganas 88.000 euros y te compras un coche de 40.000 que no tiene IVA, claro, el 82% del país compra un coche eléctrico, es decir, merece la pena, aunque incluso no tenga autonomía y tenga todos los problemas que tiene. ¿Cuál es la siguiente ventaja de Noruega? Noruega es un país pequeño y es un país donde la gente vive en casas individuales, no vive en bloques, en urbanización, en un barrio de esto que tienen de los años 60, que tienen 15 plantas, que no tienen aparcamiento en la calle, y todo el mundo tiene su casa y lo puede descargar. Claro, es normal que haya pues una gran penetración de ventas de vehículos eléctricos. Me voy al siguiente caso, porque está cerca de nosotros, Portugal. Mirad la renta de Portugal, bajísima comparada con la de Noruega, pero tienen el 18%. Pueden tener, digamos, unas ayudas, que ahora lo vamos a ver, y tú puedes tener un coche de hasta 65.000 euros de eléctrico. Es decir, si vale más de 65.000, no te ayudan, pero si vale menos, te ayudan. Las empresas no pagan IVA y además las ayudas son directas. Tú vas a comprar un coche allí y que tiene un descuento de 7.000 euros, directamente te lo descuentan. ¿Vale? Ahora vamos a ver el caso maravilloso de España. Tenemos más renta que Portugal. Esta es nuestra venta de vehículos eléctricos. El 5,56. ¿Cuál es el límite de los coches eléctricos? Pues 45.000 euros. Si vale más de 45.000, no te ayuda. ¿El IVA lo pagan las empresas? Lo pagan, hasta el último fin. Las ayudas, y esto es real porque yo tengo muchos casos de tú vas al concesionario, compras el coche y Plan Moves te ayuda con 7.000 euros. Pero tú pagas con 7.000 euros y lo pagas el concesionario. Y después te lías con papeles y papeles y papeles, se lo mandas a tu comunidad autónoma, que después se lo manda al gobierno y te devuelven el dinero 2 años más. Hasta el nuevo. Y lo tienes que declarar en tu renta. Si te dan 7.000 euros, en tu base imponible de tus ingresos totales metes los 7.000 euros, que también vas a pagar IRPF por eso. Es que es normal que tengamos un 5,56. Es que es normal. En España también hay muchas urbanizaciones antiguas que no tienen aparcamiento, porque todo eso está muy bonito. Pero ahora tú me dices, yo me quiero comprar un coche eléctrico y vives en un piso 14 de una urbanización del año 73 que no tiene aparcamiento. ¿Dónde lo cargas? ¿Dónde lo cargas? Es que es la pregunta tan fácil. ¿Dónde lo cargas? No es que haya, si a mí me da igual que haya 70.000 cargadores, ¿dónde lo cargas? ¿En la calle? Si tiene que estar 3 horas enganchado, o 4, ¿cómo lo haces? Cargadores, para que veáis la comparación con esos países. Noruega tiene 5 millones de habitantes. Tiene 25.000 cargadores. El parque de coches 2.800.000. Esto sale un ratio más o menos a 0,90 cargadores por el parque total. ¿Vale? Portugal. 9.000 cargadores, un parque de 5 millones, el 0,20. Y ahora los campeones. España. 29.000 cargadores, 33 millones y medio de coches. Y tenemos el 0,09 de cargadores. Cargadores instalados que funcionen, se calcula que hay un 25% de esos cargadores instalados que no funcionan. O cuando vas, no están conectados, o tienen un problema técnico. Es decir, esta es la realidad. Mirad, una cosa que yo siempre pongo para acabar: en España hay 33 millones y medio de vehículos casi.
La Comunidad Europea dice que tenemos 25 años, porque en el año 2050 ya no se van a poder vender ningún tipo de coche que no sea solamente eléctrico, cero emisiones. Pues por esa regla de 3, si tenemos 33 millones entre 25 años, teóricamente tendríamos que estar vendiendo 1.336.000 coches por año para que lleguemos a esa cifra. ¿Se vendieron en 2024? 54.400. Pues este es el panorama. No tiene más historia. Es decir, yo lo que intento es reflejar la realidad. Yo no estoy en contra del vehículo eléctrico. Yo estoy en contra de los plazos y que solamente sea la única tecnología que se ha decidido. Porque hay muchas más tecnologías que no la he puesto, que es la gasolina sintética, que ya están producidas y no se producen como derivado del petróleo. Son gasolinas que se consiguen en laboratorio a través de excedentes biológicos, de biomasa, de alimentos, de aceite usado, y eso ya está, ya hay marcas trabajando con eso, Porsche, por ejemplo. Pero no, se ha dicho, no, yo quiero nada más eso, eléctrico. Y están decidiendo unos señores que probablemente dentro de 4 años no estén en ese Parlamento que nos ha obligado a que cambiemos todo y de manera errónea. Yo creo que ese es el gran error. Bueno, ¿esto qué tiene? Pues que Bruselas se ha dado cuenta, cuando ya Alemania ha dicho 100.000 de desempleo aquí, España ha dicho 17.000, Francia va a cerrar 3 fábricas y tal, ya Bruselas ha dicho, bueno, vamos a ver esos plazos, a ver si los vemos y los cambiamos. Pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Está hecho de una manera que Alemania ha sido el motor de Europa, que ha ayudado con su crecimiento a muchos países como España. A que nosotros nos vaya bien, nos ha ayudado Alemania. Cuando el país que ha tirado de eso, ahora mismo tiene el Producto Interior Bruto en negativo, lleva ya dos trimestres en negativo, la cosa se pone seria. Y después, bueno, esto fue hace unos cuantos meses, este decreto al final se aprobó otra vez, se ha ampliado el plan MOVES, que es el que ayuda a los coches. Y yo siempre digo una cosa, el plan MOVES en España, ¿sabéis lo que hace? Ayuda a los vehículos que son eléctricos con hasta 7.000 euros de descuento. Yo siempre he dicho que es más fácil, en vez de usar 7.000 euros solo para un coche, que esos 7.000 euros o 1.500 se usarán para 4 coches. Y no, que no fueran eléctricos, que fueran a lo mejor un híbrido enchufable. Y a ese señor que tiene un diésel de hace 30 años, es mejor que vaya con un híbrido enchufable que con un diésel de hace 30 años. Pero no se han empeñado en que sea solo eléctrico. Se han empeñado en cerrar centrales nucleares. Se han empeñado en que solamente pues, la producción verde de electricidad sea la única que exista. Claro, no tenemos esos apagones. Bueno, pues esto, al final, ¿sabéis lo que es? Esto es un tema ideológico. Esto no es real. Y esto no es la necesidad que tenemos. Todo esto que hay es un tema ideológico. Yo soy de una tendencia y mi tendencia dice que todo esto tiene que ser así. Y es un problema gigantesco. Bueno, pues esto es lo que os decía. Ahí podéis consultar en la DGT, esto es la página de la DGT. Esto es una captura. Entráis ahí, ponéis vuestra matrícula, consultar y ya sabéis la tarjeta que tiene vuestro coche. Aquí, teóricamente en Granada, leería la matrícula del coche, pero yo os aconsejaría que fuerais a la oficina de correos o en algunas gestorías que os dan el distintivo, la pegatina y la pongáis por dentro. Porque no podéis estar pensando en qué ayuntamiento va a poner cada solución. Porque es que ahora vais por aquí y resulta que vais al de Torremolinos, no sé, y resulta que allí lee la tarjeta, ponerla. Con 5 euros no merece la pena que os arriesguéis, poner la tarjeta por dentro del coche. Y esta es la señal con la que ya convivimos con ella, que de hecho esta señal se creó ya hace 1 año y medio, que es la que indica no que está saltando piedras, sino que lo que sale por tu escape es algo malo. Y estas son las señales que hay a la entrada de la zona de bajas emisiones en todas o casi todas las ciudades. Bueno, pues muchísimas gracias por la paliza, por aportarlo. Y yo ya simplemente me gustaría que si tenéis dudas pues, sobre la marcha. ¿Crees que esto tiene marcha atrás? No debería tener marcha atrás por una cosa. Porque se han gastado tanto dinero las marcas en adaptar fábricas para fabricar baterías, para fabricar chasis específicos para coches eléctricos, que no son los mismos que un coche tradicional. Los chasis de los coches eléctricos llevan las baterías debajo, donde vosotros ponemos los pies cuando estamos sentados, las baterías van por debajo. O sea, se sacan por debajo del coche. Entonces, tú, o digamos que la Comunidad Europea ya
ha hecho que las marcas se gasten mucho dinero. No tendría sentido. Y además hay otra cosa, y yo lo puedo decir. Yo he competido en competición, en carrera durante 26 años con motores térmicos. Y yo sé lo bonitos que son, lo difíciles que son. Y cuando yo voto por eléctrico, los he hecho es como llevar, no sé, una lavadora con ruedas, básicamente. Pero tengo que reconocer que la eficiencia de un motor eléctrico, en torno al 90%, no tiene nada que hacer con los motores térmicos. Es decir, en ese sentido, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo son los plazos. Los plazos que hay ahora mismo en este momento, si no se cambian, van al suicidio industrial de Europa. Acordaros, el suicidio industrial de Europa está de frente a nosotros precisamente por los plazos. No porque no tengamos que llegar a eso. Por los plazos. Eso hay que cambiar. Por lo cual yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que en 2035, es decir, dentro de poco, 10 años, ya no se podrá vender ningún coche que no sea eléctrico a batería. Ninguno. Y 10 años pasan muy rápido, ¿eh? Y 2050 se podrán vender en 2035, pero los que lo hayan comprado en 2035, en 2050 lo tendrán que tirar, porque teóricamente no lo podrán usar. Solamente podrán circular coches con emisiones cero. El tema es muy serio. Igual yo ya no traigo a verlo, pero es así de triste. ¿Más dudas? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la excelente presentación que ha hecho, además muy didáctica. Sí, intento. Realmente comunica muy bien, un tema que no es precisamente fácil. Yo, aparte de lo que has comentado tú, de la preocupación por los plazos, a mí me preocupan más cosas de este sistema. Primero, lo que tú has puesto de manifiesto es tremendamente desigualitario, es decir, lo que genera es un sistema regresivo. Coches que son poco contaminantes, pero que solamente están al alcance de los más ricos, en lo cual a mí me parece que es muy perverso. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece también un gran fraude a nivel ideológico, porque se nos está vendiendo la apuesta, que se hace una apuesta por la ecología, por el medio ambiente, por la protección del medio ambiente, por una apuesta verde, y resulta que los coches más contaminantes de Europa, de la zona euro, se están yendo a África, donde se están utilizando y, por tanto, contaminando a lo bestia. Con lo cual, realmente, o sea, yo creo que hay un gran engaño detrás de todo esto. Europea, si yo quiero imponer a mis ciudadanos que seamos todos ecológicos, yo prohibiría que todos esos coches vayan a ningún sitio. Oiga, destruyanlos. Efectivamente. Eso Pero sería no, lo normal. Lo demás dejamos- es un engaño, es un gran engaño. Lo lleve allí un tío en Benín o en Ghana o en Mauritania y tenga el coche que yo tengo en Ford Fiesta, lo tenga 35 años más. ¿Pero qué es eso? No tiene sentido. ¿De qué sirve que nosotros descontaminemos Europa si estamos multiplicando Ayudando a contaminar al resto. Es que no, me parece un gran engaño. Por eso digo que esto me parece injusto. Esto es un tema de Kioto. Ese protocolo de Kioto que se firmó en el 97, sí se adhirieron casi todos los países. Fijaros, ya en aquella época quien no se adhirió fue Estados Unidos, China. Los dos países del mundo que más contribuyen al calentamiento global, por cierto, ¿no? Que es hasta anecdótico, ¿no? Entonces, me parece absolutamente... Y nuestros, digamos, políticos europeos no se están dando cuenta de lo grave, del lío que nos están metiendo. Mirad, las marcas chinas han llegado a Europa no para ponerse los puestos de cabeza, están para arrasar a las marcas europeas, literalmente, que van a cerrar muchas. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la cadena de la producción de los vehículos eléctricos, la tienen los chinos. Primero, un salario chino de un tío que trabaja en una fábrica está aproximadamente unos 450 $500. En Alemania, una persona cobra $1.800. Es decir, de entrada, si tú fabricas lo mismo, pero te cuesta 3 veces más, pues evidentemente ya no es competitivo. Pero claro, las fábricas alemanas no son capaces de fabricar baterías porque no tienen suficientes tierras raras. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, no sé si os acordáis, Trump quiere quedarse con Groenlandia? ¿Tú te crees que es para poner ahí un impresor? Las tierras raras. Es para tener... Porque sabe que ya eso es estratégico. Y el que tenga eso, me quedo yo. Y Putin, porque quería quedarse en Crimea y quiere quedarse con Marte, y porque el acuerdo que tiene Ucrania con Putin lleva aparejado muchas cosas que tienen que ver tierras raras y tal. Porque es para el tema tecnológico, es para alimentar todo esto, esta locura que nos han metido, cuando hay otras soluciones
digamos, transitorias para llegar a ese objetivo, pero en su momento. Mirar, el coche eléctrico, hay mucha gente que no sabe. El coche eléctrico, el motor eléctrico, es anterior al motor térmico 25 años. Es decir, que cuando Carl Benz creó ese coche que había diseñado Otto en el año 1886, había ya motores eléctricos 25 años antes. ¿Y sabéis por qué en estos 150 años no han salido los motores eléctricos? Porque tienen el mismo problema que tenemos ahora. No hay baterías suficientemente importantes para que tengan una velocidad de carga importante y una autonomía importante. Tenemos el mismo problema que hace 150 años. Me dice, no, si tenemos los tranvías son eléctricos. Sí, claro, son eléctricos porque pues tienen una catenaria arriba a la que tú enganchas y claro, y le das electricidad. Pero si los coches no tienen catenaria, no se enganchan a nada, tienen que tener baterías puras. ¿Eso es real? Entonces, eso va a seguir siendo así, aunque alarguen los plazos, ¿no? ¿O hay alguna...? Yo os pongo una fotografía de lo que hay ahora. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Imagínate que ahora llegan los jueces de mañana y el de Madrid dice que la zona de bajas emisiones fuera. No, lo que quiero decirte son las características de los coches eléctricos. Con todas sus inconvenientes. Yo creo que un coche eléctrico a batería que cargue en 5 minutos y te dé una autonomía de 500-600 km con una cosa de ahora, no lo vamos a ver digamos, a precio comercial, a precio humano, hasta mínimo 15 años. O sea, ahora mismo hay coches que ya cargan baterías, se llaman con potencia de 800 voltios y con cargadores de 400 kilovatios, cargan pues casi 700 kilómetros de autonomía en 10 minutos. ¿Vale? Y diría, pues ya lo hay, perfecto. Son coches de 150 millones. ¿Qué me sirve? Porque el señor que vive en una barriada no quiere un coche de 150 millones, quiere un coche de 10.000, de 15.000, como los había antes, que lo cargue en 5 minutos y que me dé mínimo 300 kilómetros. Con eso no quiero decir que los coches eléctricos no tengan uso. Es decir, por ejemplo, los taxistas me parece un uso perfecto para un coche, porque están en un entorno cerrado, hacen 150 o 200 kilómetros al día, probablemente llegan a su casa, tienen su cargador y el coche y el motor tiene menos mantenimiento porque es más eficiente, se rompe menos, es más cómodo de conducir. Lo podría entender, pero es que para el resto de ciudadanos no es real. Que me diga a mí alguien un camión, un tráiler en este momento que va a Madrid cargado de tomates. ¿Qué vas a llevar? Si para un coche llevas 500 kilos de batería, en un camión vas a llevar 3.000 kilos de batería. ¿Le vas a quitar ese espacio de carga para tener batería? ¿Se la vas a quitar a los tomates? ¿Es lo que te da el dinero? No es real. Es que no habrá camiones eléctricos que ya los hay circulando, pero son 400 kilómetros y van de cargador en cargador. Eso nada de decir me voy a meter en Huesca o me voy a ir a Cuyarbaza a llevar. No puede ser porque hay un cargador. Todo esto está muy bonito sobre el papel, pero lo real es que vendemos el 5,56% de nuestros coches en España. Es imposible. La pregunta es que yo no sé cuánto vale cargar un coche eléctrico con el precio de la electricidad con respecto a la gasolina. Ese es otro tema. ¿Cuál es Mira, la diferencia? te puedo decir, si tú tienes un cargador tuyo, por eso hay una cosa que se llama la carga vinculante que la quieren desarrollar porque ya existe en otros países. Si tú, por ejemplo, vas por La Mancha y te paras en tu coche eléctrico y te paras en Ciudad Real o por la zona, o en Puerto Lápice, resulta que una carga de eso en un cargador rápido te puede costar más que llenar un depósito de gasolina. Más que un depósito de gasolina. ¿Cuánto es barato? Cuando tú la tienes en tu casa, con un horario valle, con un cargador de estos, digamos, más doméstico y que tiene una potencia contratada, y tú le dices al coche, oye, cárgame entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Como cuando vas a poner la lavadora y te dicen, vamos a buscar el hueco más barato. Pero es que tú, si te vas a Madrid, tú no entiendes. Si a ti te tienes que ir un mediodía a Madrid a las 7 de la tarde y tienes que pararte a cargar, pues te tienes que parar a cargar. O sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y además tengamos ese problema. Es que en determinado, si es un cargador que no es de la red de la que tiene tu coche y te pilla de viaje, te cuesta más que cargar un depósito de gasolina. Con 7 tíos detrás, un maravilloso. ¿Sabes? Lo que yo no entiendo y no termino de entender, por ejemplo, Madrid Central, ¿no? En cualquier ciudad donde se cogen 10, 20, 100 calles y dice ahí tiene que ser de baja emisión. Entonces yo no entiendo la eficacia de eso, no sé lo que dirán los expertos respecto a eso. Claro, el uso decía, no se puede poner puertas al medio ambiente, porque además, si eso es eficaz, hay que hacerlo extensivo, entiendo yo, toda la ciudad, no solamente en 100 calles, claro. en X calles. ¿Sabéis cuál es el efecto colateral de esa medida que ya está estudiada?
se ha visto que en las ciudades que tienen una almendra central, como Madrid, porque tiene dos zonas de baja emisión, la almendra central, que solo pueden entrar vehículos cero, y el resto de Madrid, que es un poco más grande, que pueden entrar los ecos. Pues cuando han sacado todos esos coches de la almendra central, se ha constatado que en esa zona alrededor ha subido la contaminación. Claro, tú lo quitas del centro, pero te lo llevas fuera, pues ese de fuera pues tiene más contaminación. Otro problema añadido: en Madrid hay 800 talleres de barrio de coches, de los que arreglan el coche todavía, que han cerrado en los últimos 3 años. Porque los coches que antes iban a esos talleres, ahora no pueden entrar. 800 talleres de barrio en Madrid han cerrado. ¿Somos más limpios? Bueno, probablemente sí. ¿Que esto sirva para que en un entorno donde compartimos un cielo común nos ayude? No. Obviamente no. Sirve para una recaudación inmediata. Yo tenía un hermano viviendo 8 años en Bolivia y está allí un par de veces. Yo voy a Bolivia y me quedo flipado, literal. Lo que hay allí funcionando. Pero coches con 30, 40 años, no tienen ningún problema. Y ahora en Europa te están diciendo que dentro de 10 años que tiene lo que tiene, que solamente va a llevar un eléctrico a batería que vale 45 millones. Y luego otra cosa es que se ha dicho que la contaminación del 30% depende de los vehículos, pero los países contaminantes son justamente China e India. Es decir, lo de India es escandaloso. Lo de India es escandaloso. Lo de India, porque China está yéndose digamos, al vehículo eléctrico de manera muy rápida, porque ellos tienen toda la cadena de valor, porque es barato, porque es producto nacional y lo pueden hacer, ¿vale? Pero India no tiene eso. India no tiene, que India todavía están las vacas por la calle dando vueltas. Es decir, India es un productor, ahora mismo el mayor productor de malas emisiones a la atmósfera, sea monóxido de carbono, dióxido de carbono, son los indios. 1.500 millones. Con una antigüedad del parque que tienen allí, con motores, con los tuk-tuk que eso lo utilizan allí en las ciudades, que son motores de hace 40 años, motores para sacar agua que son diésel de hace 50 años, y me están diciendo a mí que yo tengo que ser el más limpio en Europa. Bueno, yo simplemente, si ya tuviera que decir por el titular de esta charla, es que tengáis muy claro que cuando vayáis a comprar un coche y vayáis a hacerlo, tenéis que comprar obligatoriamente un coche que como mínimo tenga tarjeta ECO. Puede ser una tarjeta ECO, que sea un microhíbrido. Son los coches que todavía hay microhíbridos que pueden valer 22, 24, 25. Ese era el consejo que nos va a dar Que comprar es un coche microhíbrido. Ese es el no enchufable. El no enchufable, el que no hace falta enchufarlo, ese sería que tenga una tarjeta ECO. Porque van a empezar a limitar las ciudades, van a empezar a limitar. Lo siguiente que llegará, o sea, lo que primero ha sido lo que no tiene etiqueta, el siguiente será el B y el siguiente será el C. ¿Tú decías que era una oportunidad porque ahora estaban pedidas a Sí, no, yo he dicho una oportunidad porque ese cambio de etiquetas va a ocurrir dentro de un año. Sí. Y los coches que eran microhíbridos, son microhíbridos, dentro de un año no lo van a pasar. Van a pasar a ser etiqueta C, lo van a sacar de ahí. Digamos que el tráfico se dará cuenta del error, pero no lo va a hacer hasta dentro de un año. Ahora, y además con una ventaja que no va a ser retroactivo, es decir, que tenga una tarjeta ECO ahora, la va a tener para toda la vida. Por mucho que cambie tráfico, el cambio va a ser desde ese momento hacia adelante, no hacia atrás. Yo os aconsejaría que un vehículo, un C de gasolina pequeñito, como he puesto el ejemplo ese, el Toyota S Aygo, que lo venden en un concesionario, pues ese coche en Madrid y Barcelona ya tiene limitación. Entonces, es un problema enorme. Porque, bueno, aquí vosotros tenéis ese problema adicional, el tema de que, claro, si la zona de baja emisión es tan grande en Granada como el propio municipio, pues claro, si la mayoría que vive fuera, en Armilla, no sé cuánto, tal, pues resulta que todos tienen que buscarse un coche eco, con tarjeta eco, o le va a tocar pasar por caja. Y de hecho habrá mucha gente que pase por caja y no se entere. Y nosotros en Granada, además, hay la circunstancia de que el área metropolitana digamos, son enormes y además son realmente y está integrada, hay muchísima gente que vive aquí y trabaja en Granada. Lo sé, están integradas. Perdón, ¿me decías? No, eso te lo puedo decir yo, porque yo he estado en una mesa de expertos, digamos, y no lo han tenido en cuenta. Es más, os
puedo decidir porque yo conozco amigos míos de las marcas a nivel europeo, que incluso les decían los legisladores europeos, les decían, no, a vosotros no os llamamos porque como sois parte interesada, si os decimos, pues pedimos vuestra opinión, vais a querer meternos la dobla. Tontos. Porque al final se están dando cuenta los legisladores que es un pollo el que nos han metido y que ya están diciendo, esto vamos a tener que ver cómo lo hacemos, pero el daño está. O sea, 70.000 empleados del sector del motor de Albania van al paro en 3 años. Y eso es real. Y eso ya no lo soluciona porque mañana, ahora, digamos, esto no. Porque ¿qué hemos hecho? Que gracias a eso, a esa rendija de seguridad, han entrado en trompa todos los chinos. Y los chinos, ¿sabéis lo que han hecho? Es decir, bueno, la Comunidad Europea, sabéis que le han puesto un arancel a todos los coches chinos del 35%. Pues ¿qué han hecho los chinos? ¿Vosotros acordáis de la marca Santana, que fabricaba los jeeps en Jaén? Los chinos lo han comprado. ¿Y para qué? Para acercar los coches chinos en España y ahorrarse el 35%. ¿Vosotros acordáis la marca Ebro? Española. Se fabricaba en Niza, en el puerto de Barcelona, en la zona franca. Una fábrica que ha tenido años y años vehículos. ¿Sabéis que la han comprado? Los chinos, que son los dueños de Ebro. ¿Y sabéis lo que hacen con los coches? Ni siquiera los fabrican en España. Los traen por trozos, traen el chasis, la rueda, no sé cuánto, y los montan en España. Con eso eluden los aranceles y los venden en España. Pues claro, eso ha sido gracias a nuestro político. Gracias a ellos. Han abierto la puerta y ahora ataque. Aquí entramos todos. Toman las decisiones muchas veces son los que toman. Y esos que toman decisiones, probablemente, a los 4 años de haberla tomado, están en su casa, haciendo otra cosa, porque no lo han elegido, Entonces, eso es absolutamente injusto. Pero bueno, en el caso del consenso hacia la apuesta, quiero decir, hacia el vehículo eléctrico, no ha sido solamente cosa de nuestro gobierno, sino de toda Europa. De toda Europa. Y toda Europa, del Parlamento Europeo. Por eso digo, y te diría más, y de las marcas. Y te voy a explicar una cosa muy rápida. que ahí tiene que haber un componente. Las marcas dijeron, cuando el económico. Parlamento hace 5 años dijo el Parlamento Europeo, estos son los plazos. Todas las marcas dijeron, nosotros vamos a ser los primeros en ser eléctricos. Lo dijo Mercedes. Después llegó el grupo Stellantis. El grupo Stellantis que tiene Ford, que tiene Opel, que tiene Citroën, Peugeot, el grupo Stellantis. Nosotros vamos a ser los primeros. Y después detrás todo, porque el que no se metía en esa carrera era como que era una marca sucia, ¿no? Porque iba a contaminar. Perfecto, pues lo han hecho todos. Todas esas marcas en el último año están dando marcha atrás. Todas. ¿Por qué? Porque se van. No venden coches. ¿Por qué? Porque no venden eléctricos. Les ha costado una millonada el diseño industrial, la adaptación de la fábrica, la búsqueda de las materias primas, para vender un 5,56 o un 18. Les han dicho, por aquí. Y han empezado todos a decir que van a seguir mandando. Hasta el año 2035, que es la fecha inicial, van a vender todos motores de gasolina y diésel normales, eso sí, todos con una pequeña hibridación. Ese es el camino. Pero han dado marcha atrás. Pero no pueden decir, ahora me olvido de eso porque se han gastado miles y miles de millones en algo que no puedo decir, ahora lo meto en un cajón y me olvido. No puedo. Lo tienen que hacer por fuerza. Pero, oiga, los plazos no pueden ser. Es complicado absolutamente el mercado, ya la gente no sabe vivir, no los que somos profanos, los expertos. Eso, desde luego, sí ha sido un logro de la clase política, ¿no? Lo que ha comentado de que cuando vieron el diésel, en España fue la ministra Teresa Rivera, una señora que septiembre de 2018, y dice literalmente, los diésel tienen los días contados. A mí se me da la sangre. ¿Sabéis lo que pasa en España? Y mucha gente no lo sabe. Un coche diésel y una gasolina, el gasolina emite mucho más CO2 que el diésel. Mucho más. ¿Qué pasó? Que cuando dejaron de empezar a venderse los diésel en España, los que no compraban diésel compraban gasolina. Subió el CO2. Es decir, la emisión de CO2 subió cuando Teresa Rivera dijo que tiene los diésel de los días contados. Una decisión política, porque incluso hasta las ayudas que hay en este momento del gobierno español están solamente enfocadas al vehículo eléctrico. Dele usted 1.000 euritos al tío que se va a comprar un coche de 17.000 euros y a lo mejor cambia la castaña que tiene de hace 30 años y la cambia por uno más modernito.
Que la media en España de coches de antigüedad es de 14 años y medio. Pues oiga, dele usted 1000 euritos a esa persona y probablemente pues, hacemos que quitemos un coche contaminante. No. Solo. Los gigantes de eso que esa señora que usted ha mencionado opinan lo mismo de los coches, de la protección del lobo, Por el cierre de las nucleares, por ejemplo. Están los pueblos, incluso los pueblos en este momento que están diciendo, no, hasta el propio policía, no la cierre. Están diciendo, oiga, si esto puede estar 15 años más, pues lo vamos a cerrar. Pero no por un tema técnico ni de expertos, por un problema ideológico. Una pregunta, cuando tú echas ahora un litro de gasolina, el Estado se lleva el 50 y tantos % de impuestos. ¿Dónde se va a llevar los impuestos? Que van a subir los impuestos de la electricidad. Van a subir los impuestos de Sobre todo, por eso digo, si ya es más caro en algunos casos cargar un coche eléctrico o los impuestos de ahora, cuando de repente vendan la mitad de coches térmicos, o sea, vendan la mitad de gasolina. De hecho, ya cada año se vende cada vez menos gasolina. Se la deja al eléctrico. ¿Qué va a hacer el Estado? Por supuesto, la va a sacar de un impuesto eléctrico. Lo que cobra el Estado cada año por los impuestos al combustible es descomunal. No puede renunciar a esa recaudación, claro. Por supuesto que no. Salvo que todos vayamos en burro o en bicicleta, ¿no? Ahí ya sí que ya no lo sacaría de otro sitio, ¿eh? Claro, y para según antes de decir, nos hablas de que si tenemos que comprar un coche con etiqueta eco. Nos quedamos la idea, ¿no? Sí. Eco cero, o sea que el cero ya es No, para los ahora caros. vamos a hablar de precios, ¿no? Porque hablabas al principio de estos jóvenes, ¿no? Que no tendrían un coche con etiqueta eco. Los más baratos ahora mismo, ¿En qué nos en estaríamos España, moviendo? los más baratos están a partir de 19 20 mil. Pero claro, por ejemplo, estamos hablando, claro, depende de la necesidad de cada uno. El Panda nuevo, le llaman el Grande Panda, que se ha presentado hace 4 meses, tiene una versión eco, microhíbrida, que vale 19.500 euros. Un Panda. Bueno, es mucho más grande que el Panda tradicional. Por eso se llama Grande Panda. Se llama Grande Panda, pero es grande, literalmente. Digo para que os hagáis una idea, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero claro, el coche barato que teníamos antes en Europa, el coche de ese de 12.000. Mirad, antes de la pandemia, el coche más barato en España valía 11.500 euros. Antes de la pandemia, 5 años. Ahora ya no hay ningún coche más barato de 18.000. Y la gente dice, es que los fabricantes han subido de precio, sí, pero ¿sabéis por qué? La Comunidad Europea, ¿sabéis lo que ha hecho? Ha obligado a todos los fabricantes a que pongan una cantidad de gilipolleces tecnológicas que no sirven para nada, que encarecen el coche. El aviso de ángulo del espejo retrovisor, obligatorio. El cambio de carril, el aviso de cambio de carril, obligatorio. El aviso de ojos cansados, obligatorio. Claro, todas esas cosas Encarecen. pero encarecen proporcionalmente más a uno pequeño que a uno grande. ¿Por qué? Porque si el aviso de la alerta de carril vale, imagino, el dispositivo 400 euros, en un coche de 60.000 euros 400 es poco, pero en un coche de 15.000, 400 es mucho. Si eso le sumas 1 o 2, claro, eso se llaman ayudas a la conducción. Si le sumas 8 ayudas a conducción, que la Comunidad Europea obliga a los fabricantes, pues ¿qué pasa? Que el coche que vale 11.000 ahora vale 16.000. ¿A quién te cargas? ¿A quién tiene recursos? El euro positivo a partir del 1 de año. Sí, bueno, eso ya... Y que la Comunidad Europea no sirve. Claro, os lo porque explico. tiene que ser la Digo, porque vosotros sabéis que en enero tendréis que llevar todos una baliza que se llama V16 para sustituir a los triángulos, ¿no? ¿Lo sabéis? No sabíamos. ¿Eso es lo que tú te referías? Sí. A partir del 1 de enero, España, el gobierno español, que es el más listo de Europa, ha dicho, no. Los triángulos... Los triángulos no sirven. Eso es obligatorio a partir del 1 de enero. Es más, no podrás llevar triángulos. Si los llevas y los sacas, te costará 100 pavos. De multa. Si te quedas tirado en la carretera, tienes que tener. Menos mal que nos lo regalaron con el coche. Los triángulos. En Esto- la tele pusieron A ver. pusieron un reportaje y de día no se ve. A las 12 de la Esa mañana. baliza es la que hay que llevar ahora, ¿no? Y ponerla encima del coche. Bueno, os puedo explicar una cosa rápido. El único país de Europa que la va a obligar es España. 33 millones y medio de coches por los 40 euros de media. A partir de 1 de diciembre. 1.500 millones de euros que se van a gastar los ciudadanos españoles en tener esto.
Tuviéramos Y eso, que los brotes Os lo matizo. En Europa hay 37 países. Resulta que ahora te vas a Portugal tú. En Portugal no puedes usar. Ah, no. Francia tampoco. ¿Qué vas a poder usar? Los triángulos. Es decir, que esto lo vas a tener que usar en España, pero no tienes los triángulos porque habrá países que ustedes eso. El único de ellos. Yo me pongo mal. Hay mucha gente que va a ganar mucho dinero con esto. Además, esto lleva 4 pilas dentro. Yo hablaba aquí con familiares. ¿Cuántas veces te has parado tú en una carretera que hayas tenido que sacar los triángulos? Nunca. Sale la media. No. Bueno, ahora tú tienes esto que tiene 4 pilas dentro. Las pilas duran 3 años. ¿Qué va a pasar cuando tú sales hecho esa vez que te toque dentro de 10 años? Pero que no funciona. Que no tendrá batería, por Pero una supuesto. batería. Con lo cual, desde luego me vas a hacer así y dirás, ay, pero esto tenía pila. Que la práctica que va a ser, el triángulo se ve siempre. Esto no tendrá. Pero es que aparte lleva una tarjeta SIM que te geolocaliza el sitio, el aparato, para que sepas dónde estás. Sí. ¿Vale? Muy bien. La tarjeta SIM tiene una capacidad de datos que te dura 12 años. Dentro de 12 años también se te va la SIM, tienes que comprar otra tarjeta SIM. A ver. Es que somos tontos de remate. Bueno, nosotros somos tontos, remate. Es que nos obligan a ser tontos. O sea, yo he leído, yo me he sacado la normativa de eso y dice la Dirección General de Tráfico que a partir de 1 de enero la tendremos que llevar obligatoria y que se podrá usar en Europa en los países donde haya un convenio. Yo me he puesto a leer toda la noticia. Y yo no he visto ningún convenio por ningún lado. Ninguno. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Guardar los triángulos a partir de 1 de enero y acordaros de comprarlos. 40 euritos de enero. tampoco nos podemos ir en el AVE ni en ninguno de los medios de transporte. 40 euros vale cada cacharrito. 40 euros. De media, ¿eh? Realmente valen 50. O sea, Carrefour los tiene 40. Si tiene la tarjeta, ¿no? La tarjeta Carrefour. La tarjeta Carrefour. Uno por coche. Y en Amazon saldrá más barato. Sí, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Que sean homologados por la Dirección General de Tráfico. Tienes que entrar en la web de la Dirección General de Tráfico y ver todo lo que está homologado. Porque te puede llevar a Amazon y buscar uno que te vende un chino y que no está homologado y después te llega el guardia y dice, ah, este no está a la lista, pum, 100 pavitos. O sea, vamos a tener que ir en burro, a partir de ahora vamos a tener que ir en burro o andando. Esto... ¿Sabes qué te digo? Me extraña que los chavales me decían... Hombre, prefieren un teléfono antes que un coche. Yo si fuera de ellos ahora, lo entiendo. Muchísimas gracias por venir y ha sido un placer estar con vosotros.